siguiente ponencia se titula ¿Cuál es esa historia? Por Álvaro Andrés Moscoso. Hola. Podemos repetir la entrada mientras que ponen la imagen. ¡Tarán! Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Álvaro Andrés Moscoso. Soy exalumno del Colegio Departamental José de San Martín, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del comité organizador de este evento. Bueno, mi ponencia se llama ¿Cómo escoger un buen título para una ponencia? Cuando uno comienza a escoger qué quiere hablar en un evento como estos, se le pasan por la cabeza muchas cosas. Yo estudio Derecho, entonces pensé en hablar de Derecho, pero dije no porque los aburro. Después me dije a mí mismo, igual los voy a aburrir, entonces no importa. También pensé en hablar un poco del tema social, del tema político, pero dije no, siempre la política, siempre lo social, siempre lo mismo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces me dije a mí mismo, ¿por qué no hablamos de algo que no esperarían que hablara? O bueno, que yo creo que no esperarían que hablara. Entonces, para comenzar, quisiera decir que mi más grande tesoro son mis amigos. Es una profunda dicotomía esto que siento. Traducción, por favor. No, mentiras. Tengo como dos sentimientos encontrados en este momento. Es una profunda alegría por la realización de este evento, pero también una tristeza por todas las situaciones que han sucedido alrededor del mismo y que tristemente no se valoren estos esfuerzos desde el municipio. No desde la administración municipal ni mucho menos, sino desde algunos sujetos del municipio, o bueno, del municipio, que lamentablemente no han valorado este evento y que aún así lo valoran más personas de afuera. Entonces, estoy como en esa dicotomía que no me permite definir si río o lloro. Siguiente, por favor. El día de ayer duré todo el día insistiendo en que nos tomáramos la foto grupal, pero no nos la tomamos. Entonces duré hasta la 1 de la mañana haciendo un collage más o menos de quienes conforman el comité organizador. Espero que no se me haya quedado nadie por fuera. Fue con las fotos que tomé ayer. Entonces, pues, a grandes rasgos este es el comité organizador que viene trabajando desde ya hace un tiempo para que este espacio se materialice con otras personas más. Claro, están los comités de logística, están los otros comités que nos han ayudado y a quienes agradezco de forma especial. Siguiente, por favor. Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña Mendoza era un abogado defensor de derechos humanos. Fue asesinado por los paramilitares. Estos sujetos llegan a la oficina de Eduardo y lo van a secuestrar. Y Eduardo repite la muy famosa frase que él decía muy seguido: más vale morir por algo que vivir por nada. Y luego de esa frase fue asesinado. Bueno, ya entrando a la ponencia como tal, la importancia de las precisiones conceptuales.
La forma de la comunicación entre personas, no quiero hablar de los animales porque no manejo el tema, es a través de palabras. El lenguaje es lo que nos permite comunicarnos. El lenguaje tiene varios problemas, la vaguedad, la ambigüedad, entre otros varios, y ese tipo de problemas es el que dificulta muchas veces que tengamos una claridad cuando nos comunicamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo esto está muy tibio, tibio es una palabra supremamente vaga, es decir, que no se sabe en qué punto termina lo frío, comienza lo tibio, termina lo tibio y comienza lo caliente. Entonces uno no sabe en qué momento decir tibio, ¿sí? Es una cuestión de comparaciones que se vuelve muy relativa y muy ambigua. Entonces ese tipo de precisiones conceptuales son muy importantes hacerlas, y para efectos de esta ponencia pienso hacer en primer momento unas precisiones conceptuales. ¿Qué es el derecho? Necesito estos conceptos para al final concluir. Entonces vamos a hacer unas precisiones conceptuales. Yo le puse que la primera parte de un derecho es un enunciado normativo. Entiéndase enunciado normativo para efectos de esta ponencia como o bien sea un texto que dice estos son sus derechos, o bien sea un acuerdo de voluntades dado o por la tradición o por un acuerdo voluntario donde se dice estos van a ser nuestros derechos. Esa es una parte de los derechos, pero hay otra parte que es algo inmanente del sujeto, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, derecho a la vida. Yo, por ser un ser humano, tengo derecho a la vida, indiferentemente de que el sistema jurídico me lo reconozca, y son los conocidos como derechos humanos. En el transcurrir de la teoría del derecho se le ha llamado derechos fundamentales. Bueno, hay una serie de cuestiones de la teoría del derecho que espero no entrar a profundizar. Mi idea con esta ponencia es generar más dudas que resolverlas, porque sería muy chistoso que yo, que dudo de todo, resolviera dudas. Siguiente. Vale. ¿Cuándo comenzó a hacerse o a planearse esta ponencia? Resulta que yo en el colegio departamental, yo detesto estar en un sitio quieto, como ustedes lo han notado, y en los salones tampoco me podía estar quieto. Entonces, Charito me timbraba muy sutilmente al teléfono y yo decía que iba a ir al baño. Y esto es una infidencia, que nadie le cuente a los directivos del colegio departamental. Entonces yo me salía y terminaba en la cafetería tomándome un café, comiendo galletas, mecateándome la plata en cositas, y en la cafetería fue donde surgieron mis más grandes inquietudes que lamentablemente en el salón de clase no pudieron surgir. ¿Por qué? Bueno, los que estudian pedagogía y ese tipo de cosas podrán decir por qué. Entre esas, una de las preguntas que comencé a hacerme es ¿y para qué vivimos? Y yo considero, luego de hacer una pregunta, los que son cercanos a mí saben que yo todo el tiempo pregunto por el objeto de las cosas. Pues, ¿cuál es el objeto de ese evento? ¿Cuál es el objeto de ir allá? ¿Cuál es el objeto de esa relación? ¿Cuál es el objeto de la vida? Entonces, ¿uno para qué vive? Y esa pregunta es la que uno se hace durante mucho tiempo en su vida. Yo creo que uno se muere sin responderla con total certeza. Pero para efectos de exponer algo, yo resolví en la cafetería misma responder, no, uno vive para. Aquí tenemos a mí me gusta mucho Mafalda, la ironía que maneja Mafalda es muy chévere. Entonces, aquí tenemos, voy a leer porque está un poquito borrosa. Mafalda llega en la primera imagen y ve un letrero que dice se hacen llaves. Entra y le pregunta al señor, buen día señor, no voy a hacer la voz de Mafalda, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Y el señor le contesta, con mucho gusto niñita, a ver el modelo. Mafalda sale aburrida de la tienda pensando, astuto viejito. ¿Siempre, por favor? Si bien no espero dar la respuesta completa a cuál es el objeto de la vida o para qué se vive, muchos filósofos lo han intentado y no han podido, mucho menos yo, creo que sí puedo dar una parte de la que para mí puede ser la respuesta al para qué vivimos.
y considero que es la felicidad. Mucho se ha hablado de la felicidad, yo vengo como a cambiar un par de cositas desde una cuestión conceptual, pero también voy a retomar otras de otras ponencias siguientes, por favor. Por eso pedí el sábado. Bueno, como ejercicio, todos vamos a imaginar la felicidad. Imaginando la felicidad todos, no como una sesión de espiritismo, sino de imaginarnos cómo sería una sociedad de felicidad. ¿Cómo seríamos felices nosotros? ¿Cómo serían felices ustedes? ¿Qué nos haría felices? 5, 4, 3, 2, 1. Sí, ¿no? Este es... ¿Quién conoce este sujeto? No vayan a leer, no, ya leyeron, Estanislao Zuleta. Hay un documento muy bueno de Estanislao que se llama El elogio a la dificultad, y pues espero que ya todos hayan imaginado la felicidad. No va a permitirle la pobreza y la impotencia, y la imaginación nunca se manifieste de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsquedas de superación y sin muerte, y por tanto también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Siguiente. Next. No. Dije gracias, no. Deseamos lo que queremos desear. O sea, cada uno es libre de desear lo que quiere. Yo en este momento desearía estar en las Bahamas, descansando. No, mentira, yo en este momento desearía estar en el 7º encuentro abierto de filosofía. Pero ¿por qué lo queremos? ¿Por qué deseamos ese tipo de cosas? Entonces uno se pregunta, ¿cómo se construye el concepto de la felicidad? Y ahí es donde la teoría o la filosofía del lenguaje viene a decirnos, miren, los conceptos no son algo que para todo el mundo es lo mismo y es algo metafísico, sino es un constructo social. Un constructo social que tiene muchas referencias tanto en el sitio como en la temporalidad. Entonces no es lo mismo para la felicidad hoy para nosotros que mañana en Cartagena, o que hoy mismo en Bucaramanga, o así, ¿cierto? No es lo mismo. Es más, es tan diferente esa parte conceptual que no es lo mismo para unos y otros. O sea, aquí creo que coincidiríamos en algunas cosas, pero no es lo mismo. ¿A qué se debe eso? ¿Cierto? Tenemos unas partes que se deben gracias a la reflexión, entre comillas, racional que nosotros realizamos acerca de la felicidad, pero la gran mayoría de ellas es gracias al entorno que tenemos. Entonces, hay algo muy interesante. Yo voy a remitirme también a las clases de la universidad. Hay una clase que se llama Filosofía Política, y había un señor que decía, mire, Colombia tiene un gran implante de la cultura mafiosa. Entonces uno queda a primera vista como esto, ¿qué le pasa? Pero cuando uno comienza a explicarle como, mire, el sueño de todo colombiano, si ustedes les preguntan, es tener plata, tener una niña linda, tener un carro que corra rápido, bueno, dos niñas lindas, tener un carro que corra rápido, y sí, tal cual, uno le pregunta, por ejemplo, o uno tiene la idea de un mafioso y encaja, no perfectamente, pero encaja relativamente bien la idea. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que la época de Pablo Escobar, el dinero fácil, el narcotráfico, todo este tipo de circunstancias que han entrado a la cultura colombiana de una u otra manera, neguémoslo o no, tristemente ha influido en la construcción del concepto de felicidad. Siguiente, por favor. Lo fácil aburre pronto. En este caso puse una imagen de un cubo. Los que han jugado ese cubo mágico, yo lo llamo cubo mágico, saben que toca poner las caras de todo color. Sería muy aburrido que el cubo tuviera todos los cuadritos de un solo color, ¿cierto? Asimismo la vida, ustedes se imaginan todo perfecto, qué aburrimiento. Es decir, si uno no tuviera problemas, ¿uno en qué pensaría? ¿Uno qué haría? ¿Uno por qué lucharía? ¿Uno qué lo motivaría a seguir adelante, a levantarse cada día, a hacer algo nuevo, a arriesgarse a vivir? Al fin y al cabo, por favor. Un claro ejemplo de que lo fácil aburre son las relaciones en pareja.
Por lo tanto, yo recomiendo que se hagan los difíciles. Siguiente, por favor. ¿Qué es una relación en pareja? Yo creo que es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Un acuerdo de voluntades donde dos personas, sean del género que sean como sean, indiferentemente de las personas, estamos hablando del acuerdo como tal, acuerdan una serie de cosas, ¿cierto? Con unos requisitos implícitos que con decir, ¿quieres ser mi novia? Y ella acepta, claro, pues ¿quién no va a aceptar? Entonces se adquiere un compromiso de voluntades que se rompe en el momento en el cual cualquiera de los dos deje de cumplir esos compromisos que se han adquirido. Y creo que uno de esos compromisos que se adquiere en una relación es intentar caminar, entre comillas, juntos hacia unas, digámoslo, metas, pero no es la palabra más adecuada, tendría una imprecisión conceptual, hacia unas metas que se comparten, ¿cierto? Y que la lucha para caminar hacia esas metas les va a llevar pequeñas satisfacciones que uno podría decir que hacen parte de la felicidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a imaginar la belleza y la fealdad. Es difícil, más cuando ya han hablado de belleza y fealdad. 5, 4, 3, 2, 1. Quisiera que ustedes calificaran esta foto. ¿Cómo? No. Entre belleza o fea. Bello o fea, la foto. Bella. A mí me gusta mucho esa foto. Los derechos de autor son míos. ¿Cómo? Varios la tuvieron de portada en Facebook. Esto fue el Día del Campesino. Y pues se presentó la oportunidad para tomar la foto. Ahora les pregunto, ¿esto encaja dentro de la idea que ustedes tenían de belleza? No respondan, no hay necesidad. Siguiente, por favor. Bueno, antes de imaginar la pobreza. Bueno, sí, sigamos. Imaginemos ahora la pobreza. Como no hay tiempo, sigamos. ¿Qué nos dice José Mujica sobre la pobreza? Pobre no es el que tiene poco, sino verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho. Y desea más y más. El desarrollo tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor. Siguiente, por favor, bastante concreto. Ahora imaginémonos a un delincuente. Siguiente, por favor. Y que vemos en la pantalla no es un delincuente, es un teórico de la teoría criminal. Gracias por acordarme que me acabó el tiempo. Y él tiene una teoría que dice: la gran síntesis del planteamiento criminológico de César Lombroso es: si es feo, pobre y de piel oscura es peligroso, por lo tanto es un delincuente. Esta teoría es vieja, pero curiosamente aún sobrevive. Y aún sobrevive porque cuando uno va a la calle y ve a alguien que bajo los conceptos de uno es feo, parece pobre, y más si tiene la tez oscura, uno comienza. Y en Transmilenio es igual, uno ve una persona, por ejemplo, con ropa ancha y que escuche hip hop o cosas así, y uno comienza a comentar. El computador. Pues porque no me puse la maleta delante del computador. Y ese tipo, siguiente por favor, ese tipo de estereotipos, bueno, definamos qué es un estereotipo. Son ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas impuestas por el medio social y cultural y que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, nacionalidad, entre otros. Es decir, esos estereotipos no son nuestros, son impuestos por la cultura, y los medios de comunicación tienen una importancia muy fuerte en eso. Ya teniendo varias ponencias que han hablado de los medios de comunicación, recordemos quiénes manejan los medios de comunicación. Siguiente, por favor. De adelante a la diapositiva, siguiente, por favor. El tiempo. ¿A qué hora se vive? Y entonces, lo que es importante también tiene una cuestión conceptual en el diario vivir, ¿sí? Yo me acuerdo, bueno, ya no me acuerdo, estoy inventando, pero digamos, hace un tiempo la gente admiraba volar una mariposa, y entonces yo como lo sé porque hay poesías
al vuelo de una mariposa. Y eso me parece muy bonito porque la gente tenía el tiempo suficiente y consideraba que hacer ese tipo de cosas era importante. Hoy en día no miramos un amanecer, un anochecer, la bella luna que teníamos anoche. Siguiente, por favor. La definición de vida es una definición complejísima, tan compleja que tiene implicaciones muy grandes, por ejemplo, cuando hablamos del aborto. ¿Desde qué punto se comienza a vivir? Si la vida es desde la concepción, desde que el espermatozoide entra en el óvulo, entonces la pastilla del día después sería abortiva, por lo tanto sería penalizable. Entonces ese tipo de conceptualización tiene una importancia muy grande, y si decimos que es desde antes, manipularse sería un homicidio. Y el sexo oral, canibalismo. Y en ese tipo de cosas radica la importancia de precisión conceptual. Siguiente. En el tema del amor, ¿qué es el amor? No me pregunten. Y si me preguntan qué es la felicidad, tampoco les voy a contestar. Aquí es el amor a través de los tiempos, pero yo quiero tomarlo más bien como el tiempo que se le dedica al amor a través de los tiempos. Voy a hablar sin micrófono, creo que me alcanzan a escuchar. ¿O bajo el micrófono? No. Bueno, yo llevo el micrófono. Listo. El amor a través de los tiempos. Antes se escribían unas poesías que uno las lee y le dan ganas de enamorarse, de tener a alguien a quien decírselas. Afortunadamente no me ha pasado. No, el amor es muy bello, es hermoso, pero a la vez pasada también, a la misma vez es muy triste. Entonces se ponían en la tarea de escribir este tipo de cosas. Luego fue pasando el tiempo y el tiempo ya no tenía, es decir, y uno tenía menos tiempo para las cosas que uno consideraba importantes, o lo importante comenzó a cambiar. Entonces se comenzó a dedicar cosas más simples, aún así bonitas, pero más simples. Hoy en día las relaciones entre pareja y la expresión de amor se resumen en esto, que si ustedes giran la cabeza un poquito es un corazón, y así se construyen los corazones en los chats. Entonces el amor ya ni siquiera se vive con tiempo, que una de las cosas que ha estado presente en el transcurso de la humanidad, creo yo, es el amor. Y ya ni siquiera se le da tiempo a algo que es necesario hasta para que la humanidad sobreviva. Entonces, ahí es donde uno dice, esa importancia conceptual en lo importante, en lo que consideramos importante, tiene una trascendencia grandísima en nuestro diario vivir. Siguiente, por favor, porque si no voy a terminar a las 6 de la tarde. Aquí está Carlos Marx. Yo no me imaginé que Carlos Marx escribiera algo del amor, pero curiosamente, pues leyendo un poquito y en unas clases, me encontré con esto. Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto a amor, no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital como hombre amante no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo un signo mayor que y un 3 puede producir amor? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo se da eso? Espero que algún ponente o algún investigador pueda responderme en el siguiente encuentro de filosofía. Siguiente, por favor. ¿Cuál es esta historia? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esta historia? No, yo fracaso con ponente. Siguiente, por favor. Esta historia son las luchas de unos y otros para ser felices, indiferentemente de lo que entiendan que es ser feliz. Si mi felicidad es opinar, yo lucharé por opinar, ¿sí? Si la felicidad de unos es tener plata y viejas y esto, lucharán por eso, indiferentemente de cuál sea el concepto que tengan de felicidad, ellos lucharán por esto. Entonces, ¿esta historia cuál es? Las luchas de unos y otros para ser felices. Y aquí viene una idea falsa de identidad nacional. No, pero. Anterior. Colombia como una única masa uniforme. Ayer tuve la oportunidad de asistir a una ponencia de la música donde decíamos, mire, a nosotros nos venden la idea falsa de que Colombia es una Colombia, una única Colombia,
que tiene una identidad nacional. Y entonces los medios intentan meternos eso en la cabeza, entonces viene la selección Colombia, y vamos colombiano, tú puedes dar ánimo, perdón, ya voy a terminar. Y ese tipo de cosas son las que nos dan que nosotros tengamos una idea falsa de la identidad cultural colombiana, que son muchas identidades. La influencia de la narcocultura y mafia, ya la hablé. Siguiente, por favor. Asociación individualista entre pares alrededor de temas, asuntos o tópicos. Tristemente, en ese afán de ser felices nos olvidamos del otro, pero aún así nos asociamos con el otro para conseguir la felicidad de uno. Somos astutos. Entonces, es una asociación individualista entre pares, pero ese pares es muy relativo, y yo lo venía pensando ahorita, porque si yo necesito para mi felicidad de alguien, lo utilizo así no sea par. Y entonces la parte moral, que espero no entrar a discutirla porque me extendería mucho más, tiene otra implicación ahí de qué se considera bueno o malo. Y si yo utilizo a alguien para ser feliz, pues fue bueno, lo consideran muchos, fue bueno. Yo considero que no, yo no soy utilitarista. Pero bueno, siguiente, por favor. Divide y vencerás. Una lucha desigual. Una lucha desigual material y formalmente. Todos buscamos la felicidad, entendamos lo que entendamos por felicidad. Pero muchas veces la felicidad de algunos es lo que otros ya tienen, pero esos otros buscan lo que otros ya tienen, y esos otros buscan lo que el otro quiere. Y en esa búsqueda no se puede definir qué es felicidad. Unos podrían decir obtener lo que quieren, ¿sí? Otros podrían decir es la lucha en obtener lo que quieren. Pero esa dificultad de definir qué es la felicidad nos ha llevado durante mucho tiempo muchos a pensar qué es eso. Yo no puedo definirla aún, espero para otro encuentro poder definirla. Siguiente, por favor. Estanislao Soler. Se olvida entonces que la crítica a una sociedad injusta basada en la explotación y en la dominación de clase era fundamentalmente correcta, y que el combate por una organización social racional igualitaria sigue siendo necesario y urgente. Siguiente, por favor. Viene un video, lo vamos a omitir por cuestión de tiempo. Siguiente, por favor. El caldo primordial. Ese tipo de luchas por conseguir una situación más igualitaria para que todos estemos como más iguales, requiere un caldo primordial. El caldo primordial es una teoría del origen de la vida que dice que se requieren una serie de características para que la vida comience. Yo la he trasladado para las protestas sociales o la exigencia de derechos o las luchas sociales, por decirlo de alguna manera. Para que esas luchas sociales se den, se necesita este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Voy a pedir por favor que no me toquen más la campanita porque me afanan. Ya sé que hoy tengo que terminar. Y entonces uno ve que los estudiantes se armaron de valor, salieron a las calles, se pelotaron. Un ex representante escribió en Twitter: a falta de neuronas tetas. Y entonces uno dice como, qué brillante representante, qué brillante. Y entonces, ¿qué hace el gobierno con Quino es el mismo caricaturista de Mafalda? No, mentiras, este es Yello, perdón, es otro caricaturista. Hizo esta caricatura donde dice, esta es la ministra de Educación, donde ella dice como, miren, sus propuestas las recibimos y las estamos evaluando. Atrás se ve cómo la están rompiendo con un triturador. Siguiente, por favor. La deuda con la educación. Aquí vemos al presidente Santos esculcándose los bolsillos y al final dice, no nada. Díganle a los muchachitos esos de la mano que los congresistas me dejaron sin 5, que pasen después. Aquí es donde uno entiende que plata sí hay. Plata sí hay. Lo que falta es invertir en lo que uno considera importante. Y vuelve aquí la definición o la rigurosidad o la precisión en la cuestión de importancia. Porque para ellos lo que es importante es totalmente diferente para nosotros. Siguiente, por favor, porque ya les veo con cara aburridos. Y uno se encuentra en la realidad también con algo que no he logrado explicar. Yo considero que ser joven y no ser crítico es una contradicción. Y tristemente, acá en cambio se da mucho. Yo no he podido saber por qué, pero muchos compañeros, voy a utilizar la expresión de nihilismo, para no decir que me importa un culo, entonces voy a utilizar la expresión de nihilismo. Dicen, me importa un nihilismo. Entonces,
sobre todas esas cosas que han sucedido en nuestro municipio, esa falta de solidaridad y esa falta de trabajo en equipo y esa falta de entender que es importante ser crítico, es lo que nos tiene en este momento como estamos. Uno se queda callado, por ejemplo, no, ese man lleva 20 minutos y nadie lo calla y se creyó ya gran cosa. Pues síganle tocando la campanita porque no es que él no es el que manda. Hay que ser crítico. Hay que tener, es decir, no, tampoco es que me toque la campanita, pero es decir, hay que poner, no tomar todo como cierto, sino poner en duda todo, no todo, pero sí la gran mayoría de las cosas que nos dicen. Y en ese ejercicio es que uno comienza a poner como en crisis las cosas, y las crisis son muy buenas porque permiten o que se avance o que se retroduzca o que se retroceda, pero no que se esté estático. Siguiente, por favor, ya para terminar, creo que. Entonces, yo aún sigo con la duda de cuál es esta historia. Intenté definirla, espero que nos hubiera quedado claro. Muchas gracias.